Buenas tardes y bienvenidos a nuestra primera charla virtual para familiares cuidadores de adultos mayores. El tema de hoy es el envejecimiento digno. Mi nombre es Juliana Lucero y yo superviso el área de cuidados y servicios de apoyo para familias y adultos mayores en Fairfax Area Agency on Aging. Antes de comenzar la sesión de hoy, me gustaría darles algunas pautas y recomendaciones. La charla de hoy está siendo grabada y la grabación va a ser compartida con ustedes la próxima semana. Si tiene alguna pregunta durante la presentación, por favor utilice el botón de preguntas y respuestas que está en la barra inferior. Al finalizar la presentación, la doctora Prakachan va a responder a todas sus dudas. Asimismo, al finalizar la presentación, va a haber una pequeña encuesta, es una pregunta y por favor les pido que tomen un momento para contestar esa pregunta y nos dejen saber qué les pareció la charla de hoy. Sus comentarios realmente son muy importantes para nosotros. Asimismo, me gustaría presentar a nuestra invitada de hoy, la doctora Mónica Fracachán. La doctora Mónica Fracachán es asistente de investigación en Juntos, Centro para el Avance de la Salud Latina. Es en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Ella estudió y se graduó como médica cirujana en Venezuela y se especializó en otorrinolaringología en la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias, doctora Fracachán, y bienvenida. Gracias, Juliana, por la invitación. Gracias por permitirme estar hoy acá con ustedes. Voy a compartir la presentación. Yo creo que ya, sí, perfecto. Ok. Ah, Hoy vamos a hablar sobre envejecimiento digno. Entonces, voy a hablar un poquito sobre lo que es el Alzheimer u otros tipos de demencia. Vamos a hablar sobre el diagnóstico del Alzheimer, el tratamiento actual para el Alzheimer y aquellas cosas que podemos hacer para mejorar la salud de nuestro cerebro y los recursos disponibles que tenemos actualmente para nuestra comunidad latina. Cuando pensamos en Alzheimer, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Cuando hacemos esta pregunta, muchas personas dicen que pues la palabra Alzheimer les da miedo. Otras personas lo primero que se les viene a la mente es la pérdida de la memoria. Otros, en general, lo que más nos responden es que pues tienen mucho miedo a lo que es el Alzheimer. Vamos a comenzar por definir qué es la demencia. La demencia es una enfermedad del cerebro, así como los otros órganos de nuestro cuerpo se enferman, pues el cerebro también tiene algunas enfermedades y una de ellas es la demencia. Entonces, en la demencia hay cambios del pensamiento y la memoria que pueden afectar las funciones diarias en nuestra vida. Las demencias o la parte de la pérdida de memoria no son parte normal del envejecimiento, no es algo que podemos ver como normal. La demencia es la palabra grande, es la sombrilla eh, que abarca muchas enfermedades relacionadas con la pérdida de memoria. La más frecuente es el Alzheimer, entonces ocupa entre un 50 a un 75% de todas las demencias que hay, seguido de la demencia vascular, que tiene que ver con el sistema de riego del cerebro, que ocupan entre un 20 y un 30% de todas estas demencias. Luego le siguen las demencias por cuerpos de Lewy, que ocupan entre un 10 a un 25% aproximadamente, y las demencias del lóbulo frontotemporal, que ocupan entre un 10 a un 15% de todas estas demencias. Estas cifras son según el Instituto Nacional de la Edad y de la Asociación de Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer, como ya les dije, es uno de los tipos más frecuentes de demencia, en donde es una enfermedad crónica neurodegenerativa, donde vamos a tener cambios graduales o van a existir diferentes etapas. Tenemos una etapa temprana, una etapa media y una etapa tardía. Dependiendo de la etapa, van a cambiar los signos y síntomas de esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad crónica donde hay problemas del pensamiento y de los recuerdos. Entonces, en la etapa temprana, tenemos que pueden presentar olvidos de eventos recientes. Ellos pueden recordar cosas
del pasado, pero los eventos, por ejemplo, del día de ayer, de la semana pasada, tal vez tengan problemas para recordarlos. En la etapa media de esta enfermedad, ahí comienzan a haber dificultades para hacer tareas sencillas. ¿Cuáles serían estas tareas sencillas? Por ejemplo, si la abuelita eh, hacía una receta, pues a los nietos que siempre le encantaba, por ejemplo, preparar un pastel o hacer una paella, va a comenzar a tener problemas para la preparación de esta. Puede olvidar ingredientes o se puede saltar algunos pasos. También tareas sencillas como cepillarse los dientes, van a comenzar a olvidar estas cosas. Ya en la etapa tardía, que es la etapa, en la última etapa de la enfermedad de Alzheimer, van a depender mucho más de sus seres queridos, van a dejar de hacer las actividades por sí solos. Por ejemplo, van a tener dificultad para caminar, van a necesitar el apoyo de una andadera o de una silla de ruedas. eh, Comienzan a tener problemas para alimentarse, entonces van a necesitar el apoyo de una tercera persona para que pueda ayudarles a dar de comer, a preparar los almuerzos o las cenas. Van a depender mucho más de otra persona. Tampoco van a estar en la capacidad de pues, tomar decisiones por ellos mismos. Según las estadísticas, la presentación de la enfermedad de Alzheimer es muchísimo más frecuente después de los 65 años de edad, aunque hay un pequeño porcentaje de estas personas que se les hace un diagnóstico a una edad más temprana, mucho menor de 65 años. Pero lo más frecuente es que se haga después de los 65 años. Hay signos y síntomas de alarma para la enfermedad de Alzheimer. Entonces, la primera, pues como que la que más conoce todo el mundo es esa pérdida de memoria, sobre todo de los eventos más recientes. También hay estados de ánimo. La persona puede estar muy eufórica, o sea, muy alegre y pasar a un estado más depresivo. Entonces, estos cambios en el estado de ánimo también son un signo de alarma para la enfermedad de Alzheimer. Perder las cosas, por ejemplo, algo que siempre utilizamos o que siempre perdemos son los anteojos o los lentes. Las llaves también es muy común que comiencen a perderse, no sabe dónde dejaron las llaves. Es normal pues que a nosotros se nos olvide, pues, ¿y dónde dejé los anteojos? A veces los cargamos en la cabeza y se nos olvida, pero lo recordamos posteriormente, igual que las llaves, a veces la dejamos puesta en una gaveta o sobre la mesa y a veces olvidamos dónde dejarla. Lo normal es que lo recordemos. Después, si es un signo de alarma, es que pues ya no lo recordemos, no sepamos dónde dejamos eh, nuestras cosas. Dificultad para completar las tareas familiares, como ya les había comentado, comienzan dificultad pues para hacer cosas que hacemos cotidianamente, como cepillarnos los dientes, como comer, como preparar algún plato en especial. También otro signo de alarma es confundir el tiempo y el lugar. Por ejemplo, una persona que sea inmigrante, eh, que haya vivido mucho tiempo en México, por ejemplo, y esté ahora acá en los Estados Unidos, cuando tú le preguntas dónde nos encontramos, ellos se transportan pues a sus hechos más lejanos, y puede que diga pues estoy en México. Si le preguntas qué hora es o qué fecha es hoy, tal vez no lo recuerden tampoco. El aislamiento social es otro de los signos de alerta de la enfermedad de Alzheimer. Una persona que pues le gustaba reunirse con sus amigos, ir a compartir un café, eh, ya deja de hacerlo, deja de visitar a familiares y amigos y está más sola. Hay un aislamiento social, ya no se reúne, ya no están en contacto con seres queridos o familiares. La falta de criterios, otro de los signos de alarma. Por ejemplo, muchas veces no saben discernir qué está caliente, una superficie fría o de una caliente. Un típico ejemplo es la cocina. Si ellos comienzan a perder el criterio, por ejemplo, del frío y del calor, que es la temperatura, ellos pueden llegar a quemarse porque puede estar la cocina prendida y colocan su mano sobre el tope y pueden quemarse. Otro ejemplo muy común es cuando van a bañarse. Abren el pomo de la ducha del agua caliente y pues como no saben si está frío o si está caliente, pueden tener accidentes como quemaduras.
Dificultad para comunicarse, muchas veces dicen, pues así como, pues tengo la palabra en la punta de la lengua, pero no me sale, no recuerdo cómo decirlo. Comienzan a tener este tipo de dificultades, quieren decir algo, pero lo tienen allí, pero no lo terminan de comunicar. Y los cambios en la visión es otro de los signos de alarma de esta enfermedad. Eh, Esto es un ejercicio que hacemos cuando damos las presentaciones en vivo. Ahorita estamos virtual, pero pues yo les voy a ir dando la respuesta. Entonces, siempre preguntamos, ¿es un signo de alarma para Alzheimer? Y las personas pues van a responder sí o no. Es un signo de alarma, a veces olvidar nombres o citas para recordarlos más tarde. En este caso no es un signo de alarma porque es normal que nosotros olvidemos algunas cosas y que las recordemos después. Sería un signo de alarma si no recordamos nunca más los nombres o las citas. La otra dice, tener cada vez más problemas cocinando una receta que siempre había sabido cocinar fácilmente. Esto sí es un signo de alarma porque vamos perdiendo como los pasos, los ingredientes. Entonces, cuando esto va ocurriendo, esto sí es un signo de alarma para pensar en la enfermedad de Alzheimer. Y confundirse sobre el día de la semana, pero acordarse después, no es un signo de alarma. Lo normal, bueno, a veces olvidamos qué fecha es hoy, a veces dice, bueno, hoy es miércoles, hoy será 13, hoy es 21, hoy es 22. Es normal a veces pues que confundamos los días, pero que luego recordemos, no, hoy estamos a 22 de septiembre. Lo que no es normal es que nunca más recordemos pues la fecha exacta en la que estamos. Haber tenido problemas para seguir una conversación los últimos 3 meses, esto sí es un signo de alarma para la enfermedad de Alzheimer. Empezar a perder los objetos personales cada vez más, también es un signo de alarma de la enfermedad de Alzheimer. Y estar más triste e irritable que habitualmente, o sea, estos cambios de estados de ánimo también son signos de alarma de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué es lo normal? Acá les voy a hablar de qué es lo normal o lo que ocurre en el cerebro de una persona que pueda ir padeciendo la enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo normal es que no hay cambios en signos o síntomas comparados con el pasado y los signos y síntomas no interfieren con las funciones diarias. ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Nuestro cerebro está formado por millones de neuronas, que son las células especializadas de nuestro cerebro. Ellas son como una red eléctrica. Imagínense un sistema eléctrico. Eh, Ellas van unidas una con la otra por donde va pasando el impulso y cuando ocurre una interrupción en este sistema, o sea que ya no puede conectarse una neurona con la otra porque se acumulan ciertas sustancias allí entre una neurona y otra, ellas van muriendo, o sea, el tejido eh, va colocándose más pequeño a medida que estas neuronas van eh, sí, muriendo. Pues en este caso, el cerebro ocurre una disminución de su tamaño. Aquí podemos ver del lado izquierdo tenemos lo que es un cerebro normal y del lado derecho podemos ver un cerebro ya afectado por la enfermedad de Alzheimer. Vemos que el cerebro se va atrofiando. ¿Qué significa atrofia? Que se va colocando cada vez más pequeño. Eh, Aquí pueden ver cómo los surcos o las líneas se van profundizando y la parte blanca se va colocando más pequeña. Dependiendo la zona donde haya la lesión, donde estas neuronas van muriendo, va a ir habiendo los diferentes signos o síntomas de la enfermedad, porque cada parte del cerebro pues se encarga de una función en especial. Si el área del cerebro que está afectada es la del lenguaje, pues esa persona va a tener más signos o síntomas relacionados al lenguaje. Eh, También si es en la parte frontal, van a tener más problemas para el comportamiento, por ejemplo. Entonces, esta acumulación de proteínas dañinas del cerebro se llaman placas y espirales, y la muerte de estas células y pérdida de conexión extracelular es lo que hace que nuestro cerebro se vaya colocando cada vez más pequeño, y esto es lo que va a afectar nuestras funciones mentales. Esto es a grandes rasgos lo que ocurre fisiopatológicamente en nuestro cerebro y por qué ocurren los signos y síntomas. Entonces tenemos en este estudio radiológico un corte coronal, es como que si nos cortan
como que si nos están cortando como un cintillo o una corona. Y el corte axial es el corte que vemos debajo. Ahí vemos el cerebro normal, la parte que está en negro es líquido, ¿verdad? El líquido que recubre el cerebro. Y la parte blanquita ya es la parte pues sólida de la masa cerebral. En este vemos este estudio en ese mismo paciente 2 años después y vemos como que las partes más oscuras o negritas son más grandes, ¿verdad? Los surcos del cerebro son más grandes y la parte blanca, que es el cerebro, pues se va colocando más chiquitico. Imagínense como esas pasitas que se van arrugando y se van a colocar más pequeñitas. Entonces estos son los cambios fisiopatológicos que ocurren en el cerebro o anatómicos. ¿Qué causa la enfermedad de Alzheimer? No se conoce hasta el momento la causa para la mayoría de los casos. Hay diferentes factores de riesgo que están asociados a la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Hay factores de riesgo que no podemos modificar y factores de riesgo que nosotros sí podemos modificar. Los factores de riesgo que no podemos modificar es la edad. Entonces, a mayor edad, como ya les había dicho antes, mayores de 65 años, tienen más riesgo de presentar enfermedad de Alzheimer. El sexo es otro de los factores de riesgo. Eh, el sexo femenino lamentablemente tiene más riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer, la historia familiar y los factores que sí podemos modificar son las enfermedades crónicas tanto del corazón como enfermedades cerebrales, infarto cerebral, la hipertensión arterial, la diabetes y el tabaco. El fumar también es otro factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. La mayoría de los casos de la enfermedad de Alzheimer no se hereda. Hay genes relacionados con la enfermedad de Alzheimer, sí, pero la mayoría de los casos de enfermedad de Alzheimer no son heredados. Algunos mitos sobre la enfermedad de Alzheimer. Mucha gente piensa que en nuestra comunidad que tomar bebidas o cocinar en recipientes de aluminio puede causar Alzheimer y es un mito, eso no es así. Otras personas piensan que el edulcorante de aspartame, eso es un edulcorante llamado aspartame, que es el sustituto del azúcar. Mucha gente piensa que esto puede dar enfermedad de Alzheimer y es un mito hasta el momento. Los rellenos dentales con plata, también la gente piensa que puede ser una causa de enfermedad de Alzheimer, pero no lo es. Otras personas lo relacionan con las vacunas y otras personas piensan que es contagiosa la enfermedad de Alzheimer. Pero todo esto son un mito. El diagnóstico. El diagnóstico se hace a través de diferentes pruebas. El diagnóstico no es fácil. Tiene que tener un equipo multidisciplinario y un equipo preparado o entrenado para hacer estos diagnósticos. ¿Por qué es importante hacer una detección temprana de la enfermedad de Alzheimer? Es importante para asegurar si la pérdida de la memoria es por Alzheimer u otra causa que pueda ser curable, para saber si hay otra enfermedad que empeora el problema, ¿verdad? Porque aparte de la enfermedad de Alzheimer puede haber otra enfermedad que hace que el cuadro sea más aparatoso. Para tratar la enfermedad de Alzheimer, mejorar la calidad de vida y para planear el futuro de la persona y de sus familiares como servicios, problemas financieros y legales. A medida que va avanzando la enfermedad de Alzheimer, pues ellos no van a poder tener la capacidad de tomar decisiones por ellos mismos y pues se les puede orientar para que firmen un poder al familiar para que puedan tomar decisiones por ellos, ya sean financieras o de tipo médico, ¿verdad? Este es un video de un test de memoria que lo vamos a pasar, que es otra de las pruebas para hacer el diagnóstico. Entonces tenemos la entrevista del paciente, entrevistas con familiares y cuidadores, hacen varias pruebas de memoria, hacen imágenes al cerebro. Entonces todos estos métodos son necesarios para llegar a un diagnóstico certero de enfermedad de Alzheimer. Los doctores necesitan entrenamiento especializado para hacer este diagnóstico. El tratamiento. Hasta el momento, desde que se descubrió la enfermedad de Alzheimer hasta el día de hoy, no hay una cura definitiva para la enfermedad de Alzheimer. Hace poco la FDA aprobó un medicamento que puede ser utilizado en la etapa temprana de la enfermedad, pero no hay una cura definitiva, lamentablemente. Esta enfermedad no tiene cura.
Los tratamientos son eficaces. Hay tratamientos que se pueden utilizar para mejorar o ayudar con la pérdida de memoria y el razonamiento, para ayudar para que la persona haga sus actividades de la vida diaria. Si la persona tiene depresión, pues se le puede indicar antidepresivos y esta enfermedad, pues de alguna manera impacta a sus cuidadores y sus familiares cercanos. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar la salud de nuestro cerebro? Entonces, podemos hacer muchos ejercicios para el cerebro, que estos ejercicios pueden ser crucigramas, sopa de letras, este, hacer una lista y recordar números de teléfono, por ejemplo. Y todo lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Entonces, ¿qué nos puede ayudar? Comer saludable, una dieta balanceada, estar físicamente activo, hacer al menos 150 minutos a la semana de actividad física, ya sea caminar rápido o bailar, pues la actividad que podamos que nos podamos adaptar. No fumar, ya sabemos que el cigarrillo es un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, entonces si queremos cuidar nuestro cerebro y cuidar nuestro corazón, debemos de tratar de no fumar, aprender cosas nuevas, ¿verdad? Como utilizar la computadora, eh, algunos juegos, entonces estar en constante aprendizaje también nos ayuda con nuestra salud cerebral, mantenernos en contacto con familiares, amigos, como ya dije anteriormente. El aislamiento es uno de los signos de alarma de esta enfermedad. Entonces, tratar de no aislarlo, sino tener ese contacto continuo con los familiares y amigos. Dormir bien, al menos 7, 8 horas al día y controlar las enfermedades crónicas si sufre del corazón, si sufren de diabetes u otra enfermedad. ¿Qué recursos hay actualmente para nuestra comunidad? Eh, tenemos en la Universidad de Kansas tenemos un programa que se llama Mi Alianza. En este programa puede unirse cualquier persona y a pesar de que no tenga problemas de memoria, pues ahí va a recibir información acerca de tips para hacer salud del cerebro, información acerca sobre la enfermedad, de los diferentes comportamientos, cómo accionar ante estos. Entonces pueden eh, entrar a la página www.kuadrc.org en español y ver algunos consejos, unirse a esta página y recibir algunos consejos. También el Instituto Nacional de la Edad tiene algunos recursos que son gratuitos. Ustedes lo pueden solicitar a través de la página web y los tienen en inglés y en español. También la Asociación de Alzheimer tiene una novela que se llama Unidos Podemos, enfrentando la pérdida de la memoria en la familia. Ellos también tienen este recurso, la Asociación de Alzheimer, en inglés y en español. Entonces, cualquier persona que esté interesada los puede contactar y ellos de forma gratuita se los hacen llegar por correo. Tenemos estudios de investigación especialmente para personas latinas. ¿Y por qué es importante participar? Porque es importante que los latinos participen en los estudios, porque se necesitan latinos de manera de participar en estudios clínicos para enfermedades como el Alzheimer, porque tienes diferentes ventajas, como el chequeo de salud de alta calidad de manera regular, beneficios para el tratamiento, ayudar al desarrollo del conocimiento y nuevas intervenciones para pacientes, familiares y la sociedad en general. Tenemos un programa que se llama Alianza Latina, que es especial para cuidadores de personas con problemas de memoria. Es un programa a través de mensajes de texto y tiene una duración de 6 meses y es completamente gratuito. Eh, si están interesados en unirse a este programa, puede llamar al 913-588-3716 o pueden enviar un correo electrónico a drjperales@kumc.edu, que es el investigador principal, el doctor Jaime Perales, o puede visitar la página del MailChimp de Alianza Latina y allí pueden hacer su inscripción directamente. ¿Quiénes pueden participar en este programa? Todos los cuidadores de familiares con Alzheimer u otra demencia que tengan 18 años o más,
que tengan un teléfono activo, que puedan hablar en inglés o en español, porque el programa está en ambos idiomas. Y la persona con problemas de memoria tiene que ser hispano o latino y vivir en cualquier parte de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Eh, ¿Qué podemos hacer para ayudar a la lucha contra el Alzheimer? Participar en estudios que sean específicos para nuestra comunidad latina, pasar la voz con familiares y amigos que puedan beneficiarse de estos estudios, apoyar la investigación, añadirnos a su Facebook como KU Alzheimer's Disease Center en español y ser proactivo. Y bueno, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Prakachan. Una charla bastante interesante. Em, y bueno, quisiéramos invitar a nuestra audiencia para que utilicen la opción de Q&A, si tienen alguna pregunta, para que podamos empezar con esta conversación. Y mientras ustedes hacen eso, pues yo sí tengo un par de preguntas. Una tiene que ver con las diferencias, si las diferencias culturales influyen. Y a ver si me puedo explicar un poquito mejor. Por ejemplo, ustedes tienen, hay algunos estudios que comparen o que comparen los porcentajes de demencia en adultos mayores en Latinoamérica versus los adultos mayores que se han venido para acá, para los Estados Unidos. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay Hay, más, menos acá? hay un estudio que compara el Alzheimer con adultos mayores de acá. Hace poco tuve una conferencia donde pues me llamó la atención que los adultos mayores de Latinoamérica se están haciendo el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer a una edad más temprana. Hay pacientes hasta de 55 años en Latinoamérica donde están haciendo el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Entonces hay un aumento en el porcentaje de personas diagnosticadas en Latinoamérica. Hablaron de Venezuela y Colombia específicamente. Ah, wow. Yo imaginaba que tal vez la conexión social y mantenerse dentro de la cultura de uno tal vez sea un factor protector, pero Pero también tiene que ver con el agrupamiento de varios factores. Tenemos los factores de riesgo, por ejemplo, en Latinoamérica, pues nos gusta, digo yo. Ah, hay mucha gente que fuma, hay también personas con más enfermedades crónicas, ¿verdad? Porque no se cuidan, como la mala alimentación, la falta de ejercicio, el sedentarismo. Entonces eso aumenta las enfermedades, el riesgo de enfermedades crónicas y por ende también el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. mm, y yo siento que a veces es un poco difícil, especialmente en la comunidad latina, cuando hablar sobre el tema de la demencia, porque hay como un tabú. Es Eh, un tabú, es un mito. Muchas veces cuando tú tocas este tema, pues la gente trata de evadir el tema y es muy difícil que una persona, hasta en las mismas familias, esconden los diagnósticos eh, de Alzheimer o de este tipo de demencia. A veces el primo, la prima o el tío o el hermano no saben que este familiar tiene demencia porque la gente lo trata de esconder. O si alguien dice, mira, pues fulana tiene demencia, bueno, porque tú estás diciendo, porque la gente lo asocia mucho a, tienes demencia, estás loco, a mm, la locura, la ¿ves? locura. Sí. Entonces, no sé por qué hacen esa relación, pero eso es lo que hace que pues sea un tema tabú todavía en nuestra comunidad. Sí, tenemos un par de preguntas. Primero, sí, les vamos a, solamente para decirle a una de las participantes que vamos a compartir la grabación y también la presentación, las diapositivas, ustedes las van a recibir la próxima semana. Y tenemos una pregunta de la audiencia que dice, excelente, esta charla me ha tocado, mi padre murió de Alzheimer. ¿Qué tipo de pruebas se pueden pedir al doctor? Yo tengo 67 años. Tienes que ir a un médico calificado para hacer el diagnóstico porque no todos saben hacer el diagnóstico. Generalmente lo puede hacer un médico primario, como le llaman acá, que tenga un entrenamiento para hacer el diagnóstico de demencia. También puedes ir a un neurólogo. Generalmente los neurólogos sí están capacitados para hacer el diagnóstico. Los psiquiatras, algunos psicólogos.
Pueden hacerte pruebas de memoria. Ahí la Universidad de Kansas tiene un estudio. Si tienes problemas de memoria, ellos pueden hacerte las pruebas y pueden hacer un diagnóstico bueno, en este caso sería un diagnóstico de investigación. Y ya si ellos ven que pues con estas pruebas sales con alto riesgo para pérdida de memoria, pues ya te refieren con neurología, donde hacen el diagnóstico definitivo, porque solo los médicos pues, son los que pueden recetar medicamentos. Entonces, esta es la Mm, otra parte. Siempre te pueden hacer un diagnóstico, pero vas a terminar yendo al neurólogo o al psiquiatra si vas a necesitar medicamentos para esta patología. Entonces, pues sí, lo primero es acudir a tu médico primario, si está capacitado para hacer el, el diagnóstico. diagnóstico, te lo puede hacer, si no referirte al neurólogo, porque siempre te piden una referencia. El neurólogo sí te va a hacer todas estas pruebas. eh, Ellos son un grupo multidisciplinario, ellos tienen psicómetras, que son las personas o los Mm, psicólogos entrenados para hacer este tipo de pruebas. Y ya una vez que tengas las pruebas, te hacen también tu estudio radiológico del cerebro, una resonancia ujú, magnética, y allí pues con el conjunto de todas estas ujú, pruebas, ellos pueden hacer tu diagnóstico. No es ujú, fácil hacer el diagnóstico porque hay muchas enfermedades que se parecen, incluido pues como ya les dije, la demencia es una sombrilla grande y de ahí hay ujú, mucha variedad, ¿de acuerdo? Y sí. sí. Ujú. Otra pregunta que tenemos de la audiencia es que quieren saber si la demencia es hereditaria. Como les comenté en una de las slides, hay un porcentaje pequeño, no es la mayoría de las demencias hereditarias. Hay estudios que asocian algunos genes que tenemos que pueden estar relacionados con la enfermedad de Alzheimer, pero no es la mayoría de los casos. Mm, Pero sí hay genes que están ya ujú, diagnosticados, que tienen relación. ok. Y podría hablar un poquito más de la diferencia entre la demencia senil y el Alzheimer's. Esa diferencia pues la hace el doctor ya con sus diferentes estudios, Ujú, ¿verdad? Muchas veces cuando el cerebro va perdiendo su irrigación, pues estas células que se llaman neuronas van muriendo a medida pues de que vamos avanzando en la edad, pero ya esa diferencia sí pues la hace el doctor. ujú, Y los signos y síntomas son muy variados. Una persona que tenga Alzheimer puede tener unos síntomas totalmente diferentes a otra persona que también tiene Alzheimer, porque esto va a depender de la zona del cerebro que esté afectada. ujú, Entonces, esto es una pregunta un poco difícil de responder, porque por ejemplo, una persona puede tener Alzheimer tiene afectada la parte frontotemporal, entonces va a tener más problemas de comportamiento, o sea, puede estar más agresivo, eh, cambia de humor rápidamente a mm, una persona que tiene solamente el daño a nivel del área del lenguaje, por ejemplo. Entonces, si tiene problemas en el área del lenguaje, va a tener problemas más de comunicación que la otra persona. Entonces, ujú, eso va a depender de cada persona, es particular de mm. cada persona. Sí, y la pérdida de memoria, digamos, no necesariamente un diagnóstico de un tipo de demencia, pero la pérdida de memoria a medida que nosotros vamos envejeciendo, digamos, estamos en los 80, en los 90, puede que sea parte del envejecimiento o realmente no. O uno tiene que tener una memoria totalmente clara y buena para decir, no, realmente no es parte de un No, envejecimiento. la pérdida de memoria no es parte normal del envejecimiento, Mm, no es parte normal del ok, envejecimiento. ok. Podemos tener, pues, tenemos personas que tengan 98 años, pues, y son completamente lúcidas, o sea, recuerdan todo. Ujú, Sobre todo, en el Alzheimer o en la demencia siempre tienen problemas para recordar los hechos más recientes. Pero hay personas pues de 90 años, de 98 años, que tú le preguntas qué hiciste ayer y te pueden decir perfectamente qué hicieron ayer. Les puedes preguntar qué fecha es hoy, te pueden decir perfectamente hoy es viernes 22 de septiembre, le puedes preguntar dónde está y te va a saber decir. ujú. No es parte normal del envejecimiento hasta ahora, Bueno saberlo. porque cada vez que avanza la medicina, pues hacen nuevos Sí, estudios y encuentran cosas que lo que hoy es verdad, pues mañana puede no serlo. de cambiarlo, claro. Ujú. ¿Y cuál es el promedio de vida después del diagnóstico? 10 años. Según los estudios, el promedio de vida es de 10 años, pero como ya les dije, eso va a depender de cada persona en particular, porque si tiene otras enfermedades crónicas, más el Alzheimer, pues se acorta este, este promedio
de Ujú, vida. de vida. Lamentablemente, pues todos terminan en la muerte, porque es una enfermedad degenerativa, progresiva y crónica, y pues unos pueden durar menos años, 7 años, como pueden durar los 10 años. O Mm, menos si tiene otras enfermedades relacionadas. Todo va a depender de cada persona. Pero el promedio en general, eh, según los estudios, es 10 años. 10 años. Y una recomendación tal vez para las familias. Una de las cosas que yo he visto mucho cuando trabajo con familias es, no sé si la palabra aceptación del diagnóstico es totalmente correcta, pero lo que yo veo a veces es debido a cómo, digamos en este caso, la enfermedad se desarrolla, si les está afectando la memoria, a veces la memoria es mucho mejor en la mañana que en la tarde, entonces muchas veces las familias piensan, o está fingiendo, sí sabe, y tratan de razonar con la persona, como que de hacerlos entender de que la información que ellos están dando tal vez no es correcta. ¿Qué recomendaciones tiene para a personas, familias que están pasando por un momento así? Tener mucha paciencia. Yo sé que esta enfermedad pues afecta a familiares, amigos y al entorno más cercano. No es fácil, no es fácil vivir con un familiar con problemas de memoria, pero hay que educarse primero, porque a medida que tú aprendes sobre la enfermedad, puedes ayudar o apoyar más a tu familiar, entender que estas situaciones son, vamos a decir, normal dentro de lo que cabe para la enfermedad, y a medida de que tú te informas, de que tú te educas, pues ya tú vas a hacer más llevadero el proceso, ¿verdad? Si tú sabes que eso es parte del proceso, que al principio puede ser así como tú dices, fluctuante, a veces recuerda, a veces no recuerda, pero a medida que pasa el tiempo, eso va a acentuarse más el Mm, problema. Muchas veces no buscamos ayuda en la etapa temprana porque tenemos o pasamos esa etapa de negación, ¿verdad? No, yo no puedo tener esto, mi mamá no puede tener esto o mi abuela no puede tener esto, porque va involucrado todo, va involucrado hijos, nietos, todo, ¿de ujú, acuerdo? Porque a medida pues que va olvidando las cosas, también olvida los nombres, no reconoce a los familiares, entonces puede ser que un nietecito pueda ser muy pegado con la abuela y la abuela a medida que va avanzando en la enfermedad, pues olvida hasta el nombre, no lo reconoce o le ujú, molesta la presencia de esa persona. eh, Hay una etapa donde dice cosas o hace cosas que pueden herir los sentimientos de la persona. Y si tú no estás educado, no estás entrenado para todas esas partes del proceso, muchas veces pues comienzan los problemas familiares. Se van alejando, no sabe manejar la situación de la mejor manera. Entonces, por eso mi consejo es mucha paciencia ujú. y educarse mucho en esta enfermedad y sobre todo cómo manejar estas situaciones difíciles de comportamiento, de cambio de estado de ánimo, eh, porque si no, pues no lo van a saber compatibilizar, pues tanto el Mm, manejo del familiar como compatibilizar las tareas del trabajo, la tarea con otros familiares, porque hay muchas veces que están como en el medio, es el sándwich, tienes que cuidar de tus hijos, pero también tienes que cuidar de tu madre o de tu padre con Alzheimer. Y entonces a veces ese manejo de, de las dos situaciones es bastante difícil dentro de un entorno, entonces te sobrecargas de trabajo, no tienes ayuda de otros familiares, entonces tienes pues que buscar ayuda afuera, como los grupos de apoyo, ¿verdad? Que son bien importantes en sí. estas situaciones, escuchar pues las experiencias de otros grupos familiares que también están pasando por lo mismo y no sentir que tú estás sola o que solo tú estás pasando por este momento, porque me está pasando esto a mí. No esconder la enfermedad porque no es, pues, ni es contagiosa ni es algo pues de lo que algunos nos podemos escapar. Sí, Y a veces el diagnóstico se hace mucho después. Puede ser que ahorita una persona tenga Alzheimer y el diagnóstico se lo hagan 10, 20 años después. mm, Este, por, demora. ya, Yo he escuchado que muchas veces cuando se hace el diagnóstico formal es cuando la persona ya ha estado viviendo con la enfermedad por mucho tiempo. exactamente. Sí, entonces en todo caso prestar bastante atención, ¿cierto? Si uno nota algo, inmediatamente ir al doctor. Ver los signos de alarma, exacto. Mm, ¿hay algún tipo de medicina que ayude realmente con tal vez no la prevención, pero demorar el proceso de desarrollo?
Hace poco la FDA aprobó el medicamento para la etapa temprana del Alzheimer. Este ayuda un poco, como tú dices, a enlentecer o retrasar todo el proceso de la enfermedad de Alzheimer. Pero hasta ahora esperemos que pronto consigan algo que pueda ayudar un poco más, sobre todo en Mm, las etapas más difíciles, que es la etapa media y tardía, porque este medicamento que acaban de aprobar es solo para las personas de la etapa temprana del Alzheimer. Hay otros medicamentos que se usan, por ejemplo, si la persona está deprimida, pero son como para ayudar con los síntomas. Entonces se le ujú. manda antidepresivos, si no puede dormir, pues le indican medicamentos para dormir, pero es más como para ayudar con los síntomas, más no para curar la enfermedad. Sí, desafortunadamente no hay cura para la enfermedad. Hasta ahora no. Sí. Y una pregunta, ¿tiene algún tipo de sugerencias para el tipo de actividades que tal vez un familiar puede hacer con otro familiar que tiene el diagnóstico? Por ejemplo, yo he notado que muchas veces se sientan con los álbumes, tratar de hacerles recordar. ¿Es algo recomendable o hay algunas otras actividades que sean un poco más conducivas a una buena relación en vez de estar tratando de ayudarlos a que recuerden? Bueno, es una buena pregunta. Hay muchas actividades actualmente. Por ejemplo, la Asociación de Alzheimer recuerda que o recomienda que coloquen fotografía de los familiares y a Ujú, veces ellos van recordando lo pasado, ¿no? ujú. Entonces, mira, esta era mi tía tal y esta era fulana, o le van colocando las imágenes. Hay una tienda que es para familiares, para personas con Alzheimer, donde venden cosas para las actividades, que tiene un teléfono. Entonces, tal vez no recuerdan el número de teléfono o no recuerdan el nombre de la persona, pero le ponen a cada número una foto. Entonces ahí lo programan, entonces ella ve la foto o él al ver la foto solo presiona el botón y pueda comunicarse. Wow. Este es uno de los juegos. em, hay muchas cosas, por ejemplo, las personas que hacen actividades repetitivas como dar vuelta a los hilos o agarrarse los botones de la camisa, ¿verdad? Hacerse así, hacen cosas repetitivas. Hay estas pulseritas que venden que son como antiestrés que tienen como huequitos, entonces los ponen para fuera, para adentro y ahí también venden eso para que ellos se entretengan. Como tú dices, los crucigramas también los Ujú, colocan, pero hasta cierta etapa, porque ya cuando están en la etapa más avanzada es mucho más difícil hacer actividades con ellos y tratar en lo posible de, pues, si ya no pueden manejar, porque eso también les ocurre en las etapas ya media y avanzada, que ya es un peligro que pues ellos manejen por ellos mismos. A veces es recomendable pues colocarles un transporte si usted no lo puede llevar y buscar un sitio más cercano donde tengan, no se llaman guardería, pero son centros los centros donde seguros. avanzados para el cuidado de personas con demencia, donde los puedes llevar. Ellos pueden jugar que si ajedrez si les gusta, hacen bingo, ellos conectan mucho con la música, entonces también les colocan este ahí los que están en etapa temprana pueden tocar algún instrumento si antes tocaban algo. Y pues en ese entorno ellos buscan actividades que puedan ellos distraerse y Ujú, también el cuidador pues descansar ese tiempo en que está en esos centros. Generalmente tienen el transporte gratis, los llevan a la casa, los buscan a la casa, tienen personal entrenado, ¿verdad? Para las sí. actividades. Ponen, también tienen un tiempo para hacer actividad física. Muchas veces cuando la persona no puede caminar o tiene que usar un bastón, ellos hacen ejercicios en la silla. Entonces, Mm, adaptan el tipo de ejercicios para tu movilidad, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque no todos están activos, no todos caminan, no todos tienen la sí. misma flexibilidad, entonces ponen pesitas pequeñas, hacen actividades, buscan ejercicios que sean sentaditos en una silla segura por el riesgo de caídas, porque tampoco van a ponerlos a hacer un ejercicio de agáchese, súbase y pues Es se verdad. les vaya a caer. Entonces sí hay actividades que pueden ellos ayudar. Los que Ujú. pueden todavía hacer manualidades también pueden colocarlos a hacer manualidades. Sí, o cuando se está cocinando, muchas veces ponerlos a escoger el arroz. Yo me acuerdo mi mamá hacía eso mucho. Sí, O en los sí. frijoles, a veces. Tiene que ver, yo creo, con las generaciones y a veces nuestros padres todavía tenían
ciertas cosas que hacían. Y yo encuentro que eso puede tal vez ser una actividad también. Sí, sí, algo que ellos se sientan útiles todavía Sí. y les pueda Una ayudar. pregunta. Yo sé que usted habló un poquito al respecto, pero ¿se puede detener el Alzheimer cuando una persona está en los comienzos de la enfermedad? Digamos, sí. Lamen- Lamentablemente no. El Alzheimer es una enfermedad crónica, es progresiva y es degenerativa a nivel del cerebro. No hay todavía, hay, como les comenté, el medicamento que logra enlentecer este proceso, pero no lo detiene hasta el momento. Sí. Y una pregunta, y esto es más relacionado con el estudio que ustedes estaban haciendo con los mensajes de texto. ¿Cuánto tiempo ya lo han estado haciendo? Y es directamente el apoyo para los familiares, ¿verdad? Sí, desde el año pasado se creó este programa. Nació en la época del COVID, como muchos de los programas, donde pues ya como los familiares y no pueden ir en persona, ¿verdad? Recibir esta información o esta ayuda donde se puede orientar de qué hacer en algunos casos, se creó un programa a través de mensajes de texto que fuese accesible para todo el mundo. Entonces, la mayoría de las personas, los cuidadores de personas con Alzheimer, cuentan con un teléfono móvil, la mayoría, no todos. Entonces, pues se dijo, vamos a hacer un programa donde podamos apoyar de alguna manera a estos cuidadores y se creó un programa a través de mensajes de texto. Este programa está en los dos idiomas, en inglés y en español, porque casi todos los programas para las personas cuidadoras de Alzheimer están en inglés, lamentablemente. Mm, Entonces se hizo adaptado a nuestra cultura, a la forma como comemos, a la forma como hablamos, a la forma como abordamos los problemas de la familia, como todavía es un tabú. Entonces es un programa que dura 6 meses, donde se van a recibir entre 1 y 3 mensajes por día. Es completamente gratuito. Allí van a encontrar enlaces donde van a aprender sobre lo que es la enfermedad de Alzheimer, qué la produce, qué hacer. Hay unos keywords, por ejemplo, cuando su familiar está en la etapa de que no puede dormir, hay keywords, usted puede mandar la palabra dormir y allí va a recibir tantos tips como ustedes necesite, ¿verdad? Entonces ahí le va a explicar qué hacer, puede leer un poco sobre eso. Si usted ve que pues su familiar está agresivo, no encuentras qué hacer con tu familiar, pues pones tu palabra o tu keyword allí y ellos vas a recibir mensajes a través de esta plataforma. Eh, También recibes información acerca de recursos que hay disponibles en la comunidad. Por ejemplo, la Asociación de Alzheimer tiene algunos grants que ayudan eh, con los, cuidado. ah, Oh, con todo lo que tenga que ver, por ejemplo, pañales, si tú tienes gastos con pañales, con cuidador, con todo esto, ellos tienen, por ejemplo, del lado de Missouri, ujú, tienen un gran de hasta de $700 donde tú puedes cubrir estas necesidades de tu familiar con Alzheimer, pero ya tiene que tener un diagnóstico. Del lado de cáncer, lamentablemente no lo tenemos, pero sería cuestión de revisar la página y ver en qué estados está disponible ujú, esta ayuda y en qué estados no. ujú, Aunque sea la misma asociación, pues cada estado tiene sus reglas y sus recursos. Entonces, hay otro que es de Hillary Charity, que apoyan, es un grant, si usted aplica, pueden enviarle un cuidador externo a su casa y la carga horaria va a depender de sus necesidades y de lo que el trabajador de el social worker vea. Si usted lo necesita realmente, puede llegar hasta 26 horas a la semana y eso es un respiro para el familiar porque el ujú, familiar puede ir a tomar pues sus citas médicas sin estar preocupando de con quién deja la mamá o el papá. Puede ir pues también a tener su salud mental, como decimos nosotros, pues ir a tomarse su café o ir al gimnasio, entonces ya tú sabes, o ir a trabajar, pues si trabaja. Entonces ya, pues ya tú cuentas con alguien que lo cuide en casa. Existen muchos recursos. ujú. Y Sí. este programa pues es completamente gratuito y solo hace una encuesta al principio y otra encuesta a los 6 meses y ahí va a encontrar todas estas herramientas.
También hacemos una llamada mensual donde conectamos con recursos locales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ustedes están en Virginia, pero si ustedes necesitan, bueno, un apoyo local, yo puedo llamar a Juliana, mira, necesito, qué sé yo, ayuda para llenar el Medicare de esta persona y Ujú. ya Juliana u otra persona me puede apoyar a buscar a alguien que les ayude, porque muchas veces no sabemos llenar las planillas y muchas veces no conocemos los recursos que hay Ujú. y no los usamos porque no los conocemos. Entonces tenemos que buscar personas que vivan en esa comunidad, que conozcan y pues que nos ayuden. A veces no sabemos utilizar lamentablemente una computadora, entonces nos dicen, pues tiene que llenar estas planillas y tú dices, újale, ¿y cómo le hago? A veces están en inglés, ni siquiera están en Sí. español. Entonces usted la ve y lo que da es vuelta. ¿Y qué hago con esto? No, no lo entiendo o la traduzco, pero igual no la entiendo. Entonces nuestra función es esa, pues ayudarles a conectar con recursos y también pues ayudarles si necesitan ayuda para eso, le ayudamos a navegar, a llenar las planillas si es necesario, este, y cosas como estas. Gracias. Y nosotros, cualquier persona puede acceder al programa de ustedes, ¿verdad? La condición es que tenga mayor de 18 años, que la persona con Alzheimer u otra demencia sea latino o hispano, porque este programa es Ujú. Y en cualquier especialmente parte para lo... para cualquier parte de Estados Unidos, Perfecto. incluyendo Puerto Rico. Ujú. Perfecto. Y nosotros les vamos a mandar la información porque yo creo que usted la puso en su diapositiva. Sí. Entonces, sí, sí la van a recibir. Hay un par de preguntas que nos han mandado, pero quería tocar rápidamente en cuanto a los servicios. Si en Virginia, por ejemplo, nosotros tenemos un grant a través del estado que se llama Virginia Lifespan Respite y es un poquito más de $500, pero es justamente para eso, para permitirle a la familia que reciba un respiro y que puedan tener a alguien en casa por un número de horas, ciertas horas, mientras ellos viajan o tienen que hacer algo más. También está el Medicaid Waiver, que es un programa muy, muy bueno que le permite recibir ayuda a través del Estado. Tienen que aplicar localmente, pero les permite recibir cuidados para su familia en casa muchas veces de lunes a viernes, muchas veces de lunes a sábado y más o menos entre 6 y 8 horas al día, dependiendo de la evaluación que se les haga. Si ustedes están interesados en saber más, por favor, mándenme un correo, yo les mando la información. Y bueno, quiero hacerle un par de preguntas y ya estamos llegando casi al final del programa. Muchas gracias, doctora Facachán. Una de las preguntas que tenemos acá tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente sobre los programas de adultos mayores donde pueden ir a un centro. Dice, ¿qué hacemos cuando una persona se rehúsa a ir a un centro comunitario? Yo creo que eso pasa bastante. Muchas veces lo que hacemos es que el familiar lo acompaña y no lo deja solo, porque muchas veces ellos sienten que los vas a abandonar allí. Y es parte del rechazo de que ellos no quieran ir. Entonces, a veces si no lo llevas así como obligado, sino que, oye, vamos a pasar un tiempo en tal sitio y vas con tu familiar, te quedas un par de horas al menos. Comienzas un par de horas, después lo vuelves a llevar como cosas tuyas un poquito más de tiempo, hasta que ya él se sienta confiado, y puedas dejarlo pues solo y mucho más tiempo. Pero el miedo de ellos especialmente es porque piensa que los van a abandonar en ese sitio. Y es por eso muchas veces. O porque no los tratan bien. Entonces, pero si tú vas, conoces el sitio, haces que pues él se sienta, a veces si habla solo español y en ese sitio no hay nadie que hable español, Mm. también es otra cosa por la cual ellos hacen ese rechazo a ir a, Ujú. a un sitio externo. Entonces hay que buscar un sitio donde hable su propio idioma, vas poco a poco, es como no me gusta compararlo con los niños, pero es parecido cuando comienza el niño la introducción a la escuela, a la guardería, que tú vas y lo llevas por hora, lo acompañas hasta que él se adapta y lo puedas dejar más tiempo solo. No me gusta comparar al niño con el adulto mayor, pero es más o menos la forma en El que proceso. puedes ir introduciendo. Ujú. No a todos les funciona, pero es algo con lo que pueden ir haciendo. Ujú. Y mi última pregunta, bastante diferente. Ah, también viene de la audiencia y dice si hay algún tipo de alimentos que aumente el riesgo de enfermarse de Alzheimer's, de desarrollar el Alzheimer's.
no hay alimentos así relacionados. Actualmente los estudios de Alzheimer lo hacen con la dieta mediterránea, que es una dieta balanceada con los tres grupos de comida: carbohidratos, em, proteínas y grasas o vegetales. Em, También hacen estudios con la dieta keto, no sé si la han escuchado, que es basada en grasas. Entonces, actualmente hay varios estudios. Por ejemplo, el de la dieta keto todavía no han dado resultados, pero eh, no hay ¿cómo decir? No hay alimento específico que esté relacionado con esto. Solo la alimentación balanceada, comer saludable, aumentar el consumo de frutas, de vegetales y pues disminuir carnes rojas y grasas. Mm. Muchas gracias, doctora Fracachán. Esta conversación ha sido muy interesante, la verdad, y espero que la audiencia también la haya encontrado interesante y que puedan utilizar la información para ayudarse a sí mismos y a sus seres queridos. Em, También quiero invitarlos a nuestra próxima charla con el doctor Max Luna de la Universidad de Virginia. Él es cardiólogo. Él va a darnos una charla el día viernes 20 de octubre, también al mediodía, y va a hablar sobre la importancia de reconocer las necesidades de salud cardiovascular y las causas importantes de enfermedades del corazón en los latinos. Muchas gracias, doctora Fracachán. Espero que tenga un lindo día. Gracias por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, y bueno, desafortunadamente tenemos un problema con la encuesta, pero yo les voy a mandar un correo con la encuesta para que ustedes la puedan llenar y le vamos a agradecer mucho sus comentarios porque, como les decía, nos ayuda mucho a proveer programas que son importantes para la comunidad. Buenas tardes todos y que tengan un lindo día.